poca investigación en el tema, existe una serie de temas mal entendidos, ¿no? Y que así como Torongo no comió Torongo, un poco que en el sector salud también seguramente que no sería nada raro que esté ocurriendo eso. Y aquellos profesionales o no profesionales que incurren en delitos de corrupción rara vez son procesados y muchas veces protegidos por un manto político, porque recordarán ustedes que la ley para hablar del más alto rango dentro del área de hospitales, que es el director, la ley del concurso médico de directores fue como anteproyecto y como ley fue dado en el Congreso y con decreto subrogado con decreto supremo, pero la Federación Peruana de Administradores de Salud en el mes de noviembre del 2009 estuvo justamente a mi cargo el comentario sobre el concurso de directores de hospitales, y es a raíz de esa presentación en que se puso fehacientemente que era un dispositivo corrupto que favorecía la corrupción y que estaba demostrado por todos los últimos años en el récord de directores institucionales, no solamente de hospitales sino de rangos más bajos también, de que ese reglamento tenía que ser derogado. Y cuando eso llegó a oídos de la ministra Midori de Javis, a los 3 o 4 días eliminó prácticamente ese reglamento de concurso de hospitales. Entonces, pero no, que ese no va a ser el motivo de esta reunión, ¿no? La siguiente, por favor. La corrupción es un deporte universal. No hay área de la sociedad que esté libre de corrupción. Y existe desde que el hombre vive en sociedad. ¿Por qué? Porque mediante mecanismos de corrupción se generan cuotas de poder. Y la cuota de poder es un motín. Y puede ser con fines económicos como no económicos. La siguiente. Aquí ven, vamos a pasar algunas láminas así de este tipo, ¿no? Que el saludo ideológico a través de los tiempos, ¿no? Antes de la guerra, después de la guerra y en la democracia. Pero la última lámina no solamente abarca democracia, porque los máximos eventos de corrupción se ven justamente en gobiernos no democráticos. Los gobiernos autoritarios, las dictaduras, les voy a dejar la presentación, si quieren copiarla, está en la máquina. Decía que la corrupción ocurre tanto en gobiernos democráticos como en dictatoriales, y tal vez en los dictatoriales, si son militares o si son civiles por igual, existe a veces mucho más corrupción de lo que existe en democracia. Y a la palabra democracia finalmente habrá que ponerle comillas muchas veces, ¿no? Como lo que viene ocurriendo en Venezuela, que teniendo un gobierno democrático, ¿no?, aprobado y verificado por instituciones internacionales, no lo digo yo, ¿no?, sin embargo, todas las conductas son de sesgo dictatorial. La siguiente. Cuando existe corrupción, existen varias cosas, ¿no? Como la primera, no veo nada, pero recibo, no oigo nada, pero recibo, no digo nada, pero recibo, ¿no? La siguiente. Es un problema de conciencia y es un problema de moral. Y en realidad no te compran, sino te vendes. Y en realidad no es un tema de dos, porque habitualmente existe un tercero, la siguiente, que generalmente toma esta política por temor, por compadrazgo, por amistad malentendida
Y recuerden ustedes que los delitos son tanto por acción, como en la lámina anterior, como por omisión. Y aquel que coimea, como el que recibe, y aquel que es testigo, están cometiendo el mismo delito. Bien. Como es un deporte internacional, si podemos emplear términos deportivos, existen las grandes ligas en las que compiten los campeones de la corrupción, las ligas locales, como el descentralizado en nuestro país en el fútbol, y el segundo nivel, que sería sí, exactamente, ¿no? Entonces, de la misma forma, existen metodologías para estudiar países que bajo una escala de 0 a 100 se va calificando el nivel de corrupción que existe. Y vean ustedes que estando en los primeros lugares, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, no se alcanza el 100. O sea que si podemos decir que son los países menos corruptos, tienen también un porcentaje de corrupción. Y tenemos países de Suecia, algunos asiáticos, Australia, que son prácticamente los países que lideran la Organización Internacional de Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? Por otro lado, en el lado de los intermedios, siempre tenemos a Perú, en los últimos 10 años, más o menos en el rango de los 80, en 80 puntos, ¿ya? O sea que está sobre un techo más o menos de 170, 180 países que entran en esta calificación, en este estudio. El Perú anda por la mitad en los últimos 10 años. Y probablemente en los últimos 2 o 3 años la sensación de corrupción sea mayor, a pesar que en el primer gobierno de García, por ejemplo, la cosa fue escandalosa, ¿no? Y siempre se habla de corrupción en los gobiernos que siguen. En el segundo gobierno hizo mejores cosas, pero el tema de corrupción no desaparece, sigue estando dentro del grupo de los 80, subiendo uno, bajando un punto, ¿no? Pero más o menos ahí se mantiene, ¿no? Y los más corruptos están entre los países rusos, los países asiáticos, ¿no? Haití, que tiene una dictadura tremenda, ¿no? Que se dedican a saquear el país prácticamente los políticos. Y hoy en día, en América, tenemos altísima corrupción en Brasil, altísima corrupción en México, que probablemente ya sea un narcodemocracia, entre comillas, ¿no? Y Panamá está en la misma situación. Entonces, la siguiente, cuando hablamos de los países latinoamericanos, ¿no? El Perú está siempre más o menos en el mismo grupo con Brasil, Colombia, Perú, Surinam, Cuba, ¿no? Y acá no se ve a Venezuela porque Venezuela tiene todavía récord, ¿no? Está entre los últimos lugares del mundo en corrupción, ¿no? O sea, es uno de los más corruptos, prácticamente entre los últimos 15, ¿no? Junto con Haití en Latinoamérica. No me entiendo, mientras más es el índice, ¿no es más corrupción? Honrosas excepciones de Uruguay y de Chile, ¿no? Que están en los lugares 25, pero ya se está destacándose corrupción en Chile. El índice es más índice, mayor corrupción. Pero Venezuela tiene 1.9. Poco. No. Ah, 10 es más limpio, al revés. Para que exista corrupción, tiene que haber que no hay, ¿no? Y el corte es transversal, y así como involucra a justicia, a prensa, a políticos, podemos agregar acá una serie de instituciones nacionales como el Ministerio Público, que muchas veces es cómplice de corruptos, el Poder Judicial, como está acá, la Policía Nacional, ¿no? que deberían de ser las instituciones que velan por la anticorrupción. Sin embargo, están transversalmente involucradas, y algunas otras más, ¿no? Como por ejemplo los registros públicos que han sido infiltrados
específicamente con fines de corrupción para robar propiedades, y algunas otras áreas públicas fundamentalmente, haciendo hincapié de que la corrupción no solamente es a nivel del Estado, sino también por igual en empresas privadas. La siguiente. La corrupción en el Perú comienza con el virreinato, con la llegada de los españoles, que hacían de sus bases de virreinatos en América, hacían feudos, ¿no? Y con honrosas excepciones de algunos virreyes, tanto en toda América se hablaba, se ha demostrado fehacientemente, con estudios muy serios, de que la corrupción en los virreyes era tremenda, ¿no? Entonces, de ahí comienzan a nacer las ideas independentistas y se va logrando la independencia de los países, pero la corrupción no desaparece, cambia de mano, ¿no? Y los gobiernos en el Perú, que mayoritariamente han sido dictaduras militares, han sido dictaduras sumamente corruptas también. Y ya la demostración tremenda de la magnitud es la cuenta de millones de la centralita de Montesinos cuando le está comprando a 4 a los subsidiarios, ¿no? Entonces queda pues ya como imágenes incontroversiales de la magnitud, de la pequeña magnitud que puede tener el gobierno. Pero recuerden ustedes que antes de esto, en el Velas Cato, era famosísimo el hecho de que los militares ansiaban, se peleaban por irse a la selva. Entonces, ¿por qué? Porque controlaban los despegues de las avionetas con droga y tenían inmensos. Y en corto tiempo se enriquecían y después entraba otro militar para hacer la cosa. Entonces, en el área de Ancash es una cosa escandalosa y horizontal a través de todas las instituciones, cómo se arma desde el Congreso, desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial, ¿no? Desde las alcaldías, el Ministerio Público, la Policía Nacional, todos en una línea de corrupción inmensa y trabajando en vaca, ¿no? En complicidad. Entonces, y hace poco vimos también el alcalde de un poco más al norte, de Lambayeque, me parece, ¿no? Casado con una jovencita, ¿no? Que se había levantado la provincia como le dio la gana, y en su casa encontraron millones en la casa de la pareja, que ahora ambos están en cárcel, la cosa escandalosa. Y ahora ya están avanzando con los estudios del dinero que han sacado del extranjero y que probablemente van a encontrarlo porque se habla de varios millones adicionales. La siguiente. El pago de sobornos en las instituciones es enorme. Se dice que los sobornos en la policía son el récord, digamos, dentro de todo. Pero yo no creo. Lo que pasa es que a este nivel generalmente es un peseteo, ¿no? Pero en el Poder Judicial se compran las esencias y ya no es peseteo, ya aumentan las tarifas, ¿no? En los registros públicos es escandaloso como no hay necesidad de poner ejemplos, pero el robo de las propiedades con el carrusel, el cambio de titularidad de la propiedad y las ventas sucesivas hace que la gente pierda sus propiedades, ¿no? En el sector educativo lo mismo. Tienen que pagar para pasar de año, ¿no? Y los cobros que hacen indebidos en el momento de las matrículas y las zapafas, etc. En los servicios de salud se dice que es 8%. Probablemente sea la punta del aire, no sabemos, porque las investigaciones que se hacen son solamente muy superficiales, ¿no? Y la gente tiene mucho miedo de ir bajando de niveles y hacer un cálculo de lo que en realidad ocurre. Con el pago de impuestos y las evasiones es también probablemente más alto que esto, ¿no? Porque si hablamos de una sola empresa telefónica, le deben impuestos al Estado más de 2.000 millones de soles y el Estado es incapaz de cobrar, ¿no? Entonces se compran voluntades también. Y en los servicios públicos en general siempre están los tramitadores, ¿no? Que
habiendo gratuidad en los servicios, muchas veces se cobran trámites sobre pretexto de acelerarlo, sacarlo más rápido, cuando los tiempos son establecidos. Así es. Cuando le roban al Estado, nos roban a todos nosotros, definitivamente. Y la afectación que ocurre, más o menos, está calculada, siguiente, ¿no? La vamos a ver en otra lámina después, pero cuando vimos la lámina del avestruz, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo propone no callar, y para ello tienen guías prácticas de denuncias ciudadanas contra actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública. El Ministerio de Salud está con una línea telefónica para la recepción de denuncias por corrupción. La siguiente. Cuando hacemos un acercamiento al concepto de corrupción, como ya los diccionarios de la RUT ya casi no existe, tenemos ahora los diccionarios Wikipedia. La Wikipedia en la red. Entonces, la definición que hacen de corrupción es enorme, ¿no? Y general, por otro lado. Se puede entender como un fenómeno nocivo, vasto, diverso y global, cuyos agentes pertenecen al sector público como las empresas privadas. No se refiere al simple saqueo de patrimonio del Estado. La corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, coimas, la malversación y la negligente asignación de fondos y gastos públicos, la subvaluación o la sobrevaluación de precios, los escándalos políticos o financieros, el fraude electoral, la paga a periodistas, la compra de información en medios de comunicación masivos o la infiltración de agentes para obtener información y beneficios concomitantes, el tráfico de influencias y otras cuestiones, el financiamiento ilegal de partidos políticos, que es una cuestión general en nuestro medio, el uso de la fuerza pública en apoyo de dudosas decisiones judiciales, las sentencias parcializadas de los jueces, favores indebidos, sueldos exagerados de amistades a pesar de su incapacidad para ocupar esos cargos, los concursos amañados, eso lo vemos a cada rato en todos nuestros hospitales, sobre obras materiales, también la indebida o sesgada supervisión o planificación de las mismas, la compra de instrumentos, de equipos, de armas, de mala calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como una definición general, prácticamente pues engloba transversalmente a todos los sectores. Así, en el Perú, el capítulo peruano de Transparencia Internacional se denomina Proética, y son ellos que, mediante la octava encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, hacen una publicación anual sobre la corrupción existente en el país. Vamos a ver algunas láminas sobre esto. La siguiente. La siguiente. ¿Cuál es la percepción en tanto a la corrupción? El nivel de acuerdo con actos de corrupción, en promedio. La tolerancia a la corrupción ha aumentado luego de que parecía que retrocedía. Alta volatilidad de los logros por debilidad de las instituciones depende de quién está bien. Acá tenemos un rechazo definitivo en el año 2013 del 21%. Una tolerancia, esto es insólito, porque para este año la tolerancia a la corrupción ha subido y está por encima de los anteriores. ¿Y esto qué cosa refleja? El dicho conocido de que robe, pero que haga otro. Y cuando hacían encuestas, era exactamente esto. Entonces, la ignorancia de la población en aceptar a un corrupto que maneje nuestros recursos económicos está básicamente de esa manera. Es increíble, pero cuando ven esto en los países primermundistas, les causa una extrañeza tremenda. La siguiente. ¿Cuán efectivos cree que son los resultados de las denuncias por casos de corrupción? La falta de eficacia de las instituciones anticorrupción aumenta la desconfianza y la sensación de que no tiene sentido denunciar. Y eso es clarísimo. Fíjense, del año 2010 al 2013, la línea roja indica de que prácticamente no sirve de nada